Bueno, ya tenemos al doctor Napoleón Santamaría, él es un experto tributario que está con nosotros, a quien lo hemos invitado para conversar sobre la reforma tributaria que en este momento está analizando la Asamblea, que fue enviada con carácter de económica urgente por el presidente de la República, Daniel Noboa. Si estamos listos, ¿cómo está usted, doctor? ¿Me está escuchando? Jimmy, fuerte y claro, buen día, saludos a todos. Buen día, muchas gracias. Doctor, ¿cuáles son los pros y los contras que usted ha encontrado pues, en una primera revisión del proyecto? A ver, yo creo que sí, una vez que un gobierno se inaugura, y esto es medio la América Latina ya lo marca así, ¿no? Un gobierno inaugurado en América Latina tiene derecho a una reforma tributaria, punto. Ahora, lo que ha pasado también en América Latina es que nunca se puede hacer dos reformas en un periodo, Jimmy. Duque no lo pudo hacer, Bolsonaro en sus mejores momentos no lo pudo hacer. Bueno, lo cual significa que los ciudadanos se cansan, se desgastan rápidamente porque saben que directa o indirectamente siempre el régimen tributario raspa un poquito las finanzas privadas, siempre. Dos, y algunos gobiernos no han podido pasar ni siquiera una reforma tributaria. Por ejemplo, Boric en Chile. Boric presentó la reforma y no pasó su reforma, y muy complejo que lo pasen estos dos últimos de gobierno. Resume, cuando se hable de reforma tributaria, los gobiernos deben entender que se ha puesto una mecánica en los sistemas democráticos de América Latina, que es una reforma única, sólida y estructural, mi querido Gil. Entonces, con estos antecedentes ¿acaso le falta la reforma del presidente Noboa? Se le ve que claramente lo que busca es recursos inmediatamente ahora para llenar los huecos de la caja fiscal, pero dejando todavía la tarea de la estructura del derecho tributario y por lo tanto de la caja fiscal. No se habla todavía de cómo ajustar nuestro régimen de IVA. Nosotros tenemos el régimen más bajo de IVA y muchos dicen, sí, somos economía dolarizada. Sí, pero hay otros países que defienden vía inflación. Y, por ejemplo, Panamá, que también es una economía cuasi dolarizada, porque el dólar funciona de libre aceptación, tiene tarifas más importantes que nosotros en IVA. Uno. Dos, no se habla todavía de establecimiento de subsidios, focalizaciones, reducciones y restricciones. Tres, no se habla todavía de gasto fiscal. No sé si ha visto que el SRI está complicado en la devolución del IVA a las personas de la tercera edad. Sí. Uno dice, 25 millones son. En el año son 103 millones y ahora está represado 25. Entonces uno dice, cosas tan complicadas y la estructura todavía no se logra visualizar. Y creo que, Jimmy, por eso es que se ven que los mercados internacionales le ven al país todavía sin un plan, todavía sin un proyecto, y por lo tanto el riesgo país no ha disminuido, por el contrario, ha subido, ha ascendido, y nuestra posibilidad de entrar a mercados internacionales cada vez es más difícil, más complicada. Ya, doctor Santamaría, es decir, ¿usted cree que la reforma, voy a ponerle yo un nombre, es light, porque va a provocar seguramente 800, 900 millones de dólares de ingresos, ¿no? Para usted debería haber sido una reforma más dura, una reforma que cargue más de gravámenes al bolsillo de la gente? Mire, ¿cómo ha sido la reforma colombiana y que es una visión ideológica del gobierno, y cómo plantea Milei una reforma? Claramente los dos están diciendo, bueno, vamos a focalizar subsidios. Esto es clarísimo. Ustedes hace minutos hablaban del tema del metro de Quito. No podemos seguir subsidiando a esas viejas cafeteras llamadas buses que contaminan el ambiente, etcétera, y sin llegar a exigir calidad de servicio, etcétera. Pero aparte del transporte público, imposible seguir subsidiando al transporte privado. Me voy a poner yo como ejemplo. A mí, Ana Paula María, no, el Estado no tiene por qué subsidiar el combustible. Eso debemos entender los ciudadanos. Jimmy, llegó el momento en que ya el Estado no puede, el país no puede subsidiar de forma ineficiente. Y esto es estructural. Luego, mire, por ejemplo, el tema del IVA. El tema del IVA, sin mover tarifa, sin subir nada. Podemos arreglar algo que se llama estructuración del crédito tributario. Es más, solo con un par de movimientos para estructurar mejor el crédito tributario que mal utilizamos en el Ecuador, por cierto, ¿sí? Tres,
esa cantidad de exoneraciones, esa cantidad de no pagos, de dispensas que tiene la ley, que se llama gasto fiscal, es decir, un conjunto de actividades económicas que la misma ley dice que no cobremos impuestos ni a la renta, ni IVA, ni ISA, etcétera, le significan al país 5.100 millones. 5.100 millones. ¿Cuál es el déficit? Más o menos 5.000 millones. Entonces uno dice, no le estamos pensando al país en conjunto, ¿no? Un déficit muy acelerado. El ministro de Finanzas nos habla de que en caja fiscal no tiene, sino pocos recursos y que las deudas son ingentes, pero tenemos muchísimo de exoneraciones que nosotros, que la propia ley da, muchísimos subsidios que el Estado condona. Somos un país que nos damos el lujo de que vamos a cerrar un pozo petrolero, ¿no? Que nos produce más o menos 52,000 barriles, un neto de 700 millones de dólares al año. Entonces parece que todo esto definitivamente no se muestra articulado. Entonces, esta definición light o express que busca fundamentalmente una amnistía tributaria, y yo lo entiendo, el gobierno busca inmediatamente liquidez debido a que tiene 17 meses de mandato. Sí, entonces parecería que la finalidad es correcta. Busquemos recursos inmediatos. Lo que no parece muy aceptable es el mecanismo. Una amnistía tributaria, mire, no le voy a definir yo, le voy a leer lo que dice el CIA, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el organismo mundial más grande de pensamiento de administraciones tributarias de los países. Lo que es una amnistía tributaria es un proceso perverso, definición de proceso perverso para recaudar tributos en un país. Pero este proceso perverso lo planteamos ahora, lo hicimos con Lasso, lo hicimos con Moreno, 2 veces con Correa, y así permanentemente. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje a los ciudadanos, a los contribuyentes comienza a ser, no se preocupe si no paga, y si no paga hasta deliberadamente sus obligaciones. Ya vendrá en 3 o 4 años un proceso de amnistía y condonaremos sus deudas, especialmente en lo que es intereses, moras y multas, a cambio de que usted nos pague el capital. Entonces, nuevamente, esto no ayuda, no fomenta esta estructuración fiscal que necesitamos hacerla como país de límites. Doctor, buenos días. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo está? Buen día, doctor. Mi querido Omar. Doctor, a ver, entonces, para retomar este tema de la amnistía tributaria, quizás sí, es una manera de ganar dinero rápido, pero no es muy ético que digamos. O sea, los regímenes tributarios, y ponía el ejemplo con Jimmy el tema de Colombia, Petro hace una reforma, en lo personal me parece muy agresiva, muy dura, pero Petro, que tiene una visión ideológica de izquierda, llega y se da cuenta que seguir sosteniendo subsidios como los tenía Colombia es imposible, y los comenzó a desmontar. Ojo, Colombia subsidia apenas el 40% de lo que subsidia Ecuador en el 100%, ¿no? Pero aún así, Petro comienza a desmontarlo. Y esa otra visión de la extrema derecha en la Argentina también nos anuncia lo mismo. Entonces, parecería que la lógica no exige fuerza y peor tendencia ideológica. Un país necesita grandes cambios de estructuras. Un proceso de amnistía tributaria es un proceso que no le ayuda a crear cultura tributaria, que al ser repetitivo fomenta evasión fiscal, que no ataca los verdaderos problemas del país. Y sabe que una cosa adicional, en el proyecto están más o menos, se van a acordar, 890 millones de dólares. Ya hemos corrido la cifra con mayor detenimiento y prevemos que eso no llegará ni siquiera, si es que es exitoso, y si la Corte Constitucional lo aprueba, no llegará ni siquiera a 500 millones de dólares. Por otro lado, si es que la Asamblea le aprueba, porque yo he visto muchos partidos políticos que están en contra, no ahora, sino reiteradamente han venido diciendo que esos son procesos donde se han regalado 4,000 millones de dólares en el caso de Moreno, 2,000 millones en el caso de Lasso, etcétera, y que no debería repetirse. Entonces me parece que los votos ahí podrían no estar asegurados. Y uno dice, ¿y qué pasa si no le aprueban la reforma al presidente Noboa? Entonces, Omar, nos complicamos porque a más que amnistía no hay a nivel de recaudo. Hay más bien a nivel de menor recaudación. Sí, doctor. Devolución de IVA a constructores. Eso es lo que le iba a preguntar. Eso no es recaudación, doctor. Porque, a ver, ya salió el grupo, el gremio de inmobiliarios a decir, oye, me estás poniendo un nuevo impuesto. Creo que es del 22%, si mal no recuerdo. O algo por el estilo, doctor, me corrige. A ver, hoy como tenemos el régimen de bienes inmuebles, si Omar Jaén vende hoy día un inmueble, como Omar Jaén no se dedica a vender inmuebles,
a pesar de que tenga mucha utilidad en la venta de inmueble, esa utilidad es exonerada. Así es el régimen del Ecuador, en resumen. Okay. Quienes no nos dedicamos a vender inmuebles, casas, oficinas, terrenos, lo que fuese, la utilidad generada es exonerada. ¿Qué está poniendo el proyecto? Que desde enero la venta de inmuebles, todos, comience a ser grabada con impuesto a la renta, excepto una vivienda cada 5 años. Por lo tanto, si si la reforma se aprueba así y en enero alguien vende su oficina, vende una bodega, un local comercial, etcétera, una hacienda, una quinta, lo que fuese, va a estar sujeto a gravamen de impuesto a la renta. ¿A qué tarifa? Si el que vende es compañía, al 25%, y si es que es persona natural, desde el 5 hasta el 37%, de acuerdo a la línea de tributación en la que está la persona natural. Entonces, claro, han saltado los constructores. Pero, mira, Omar, el tema es, saltan los constructores porque ahí está, pero uno ve que hay una contradicción porque inmediatamente en el siguiente artículo dicen, y los constructores reactívense, hagan vivienda y les devuelvo el IVA. Entonces uno dice, ¿cómo les grabamos con impuesto a la renta al terreno y le devolvemos el IVA? Pongo un ejemplo. Si un constructor pensaba construir unos departamentos en enero y yo, Napoleón Santamaría, le iba a vender el terreno en 100,000, si ya veo que me van a cobrar impuestos de 20,000, por ejemplo, le subo a 120,000, pues este es el mercado. Es como cuando un profesional cobra el IVA, ¿verdad? Y inmediatamente comenzará a construir y pedirá la devolución del IVA. Entonces, con esta te impongo un tributo y con esto te devuelvo. Parece que eso no estuvo bien armado. La reforma sí adolece de estas imprecisiones. Hay una relación muy compleja y esperanzadora, pero esas esperanzas pueden diluirse fácilmente porque, Omar, la reforma también habla de empleo juvenil, de esa capacidad de que las empresas incorporen jóvenes y a cambio de incorporar jóvenes en sus nóminas, les podamos devolver, les podamos retribuir en una rebaja del impuesto a la renta. Lastimosamente, esos anhelos, sueños, no penden exclusivamente de una reforma tributaria. Dependen de una reactivación económica, de una demanda súper fortalecida, del sistema financiero que apoye con crédito blando, rápido y oportuno a nuestros empresarios y emprendedores. Un conjunto de medidas que, insisto, es la estructura del país que todavía no está clara. Doctor Napoleón, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Hay un sector que dice de forma constante a partir de que se presentó la propuesta de la reforma, en vez de tratar de dar amnistías y todo, que ya se han dado en otros gobiernos, ¿por qué no se les cobra los impuestos a las grandes empresas? Un poco ese es el sentir de muchas personas y de ciertos grupos. ¿Por qué no se les cobra? O sea, ¿qué es lo que hace tan complejo que varios gobiernos no hayan podido realmente realizar ese cobro que entraría mucho dinero a las arcas del Estado? Noris, buen día igualmente. Y usted hace un capítulo que el país tiene una deuda terrible. Mire, en el informe del BID del 2017, sí, hace ya 6 años atrás, el Ecuador tenía en evasión tributaria 7 puntos del Producto Interno Bruto, 7.500 millones de dólares. Bueno, saca un alcance al 2021 y ahora somos el 9% del Producto Interno Bruto. Es decir, no solo que tenemos una cantidad gigante de impuestos que se evaden, sino que cada año es peor, mi querida Noris, y esto es nuevamente lo estructural. Le pongo ejemplos. Chile hizo un proceso allá por el 2004 de controlar la evasión fiscal y ser fuertes y golpear y hacer que todos cumplamos de la misma manera. Porque la evasión es perdón la expresión, pero los giles siguen tributando y pagando y los vivísimos no pagamos ni tributamos. Claro, pero ¿de qué depende que se pueda fortalecer este sistema de control y que se empiece a cobrar? Porque como usted dice, los que facturamos poco y pagamos poco, cumple porque el SRI está encima tuyo, pero estas grandes corporaciones que tienen bufetes de abogados que los respaldan, que los apoyan, pueden y tienen la capacidad de evadir estos controles. ¿Qué hacer? ¿Qué necesitamos? No, mucha política pública. Primero, necesitamos unificar nuestra administración tributaria. Somos el único país en América que tiene partido, impuestos nacionales en el SRI y arancelarios aduaneros en la SENAE. 2 instituciones, 2 cabezas, etc. En Colombia solo hay uno, en Perú solo hay una, la SUNAT, la DIAN, la FIBE en la Argentina, etc. Todos uno, primero. Segundo, debemos ponerle gente y tecnología a la administración tributaria.
para que usted le vea, el presupuesto del SRI es menor que el de la Superintendencia de Compañías, pero el SRI nos ayuda a recaudar cerca de 17,000 millones y la Superintendencia de Compañías nos llega a 160 millones. Entonces, ha faltado decisión política, ¿no? de los gobiernos de meter más personal, capacitar al personal y mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, mucho Big Data. Esas son las nuevas sensaciones fuertes. Tercero, jueces mucho más competentes. Nuestros jueces tributarios son muy malos en el Ecuador, o adolecen de grandes vacíos de conocimiento o de una exagerada mano de corrupción. Y por lo tanto, así, aunque usted haga todo bien el proceso, si choca con el último eslabón, que es una justicia mala, ineficiente o corrompida, entonces el régimen tributario no camina. Mire usted entonces, ¿qué debemos hacer? Todas estas fases, ¿no? Un proceso largo, serio, disciplinado, con mucho orden, con mucha responsabilidad. Problema de que no pueda arrancarse esto es que el director general del SRI y de la SENAE es nombrado por el presidente de turno. Por lo tanto, mañana sale el señor Noboa y entra otro presidente y cambiarán de directores y vendrá un Borra y va de nuevo. Y esto es lo que más inestabilidad les genera a las administraciones tributarias. ¿Qué necesitaríamos? Buscar un sistema de superintendencia tributaria para que sea una especie de superintendente que tenga un periodo más largo y un poco más transversal entre gobierno a gobierno, de tal manera que la mano política no tenga mucha injerencia. Ahora, ¿por qué no hice trabajar mucho en esto? Porque le doy un dato que se cerró al mes de octubre. Al mes de noviembre, perdón. Los impuestos este año van a representar el 81% de los ingresos del país, sin contar con el endeudamiento. Es decir, nosotros tenemos regalías petroleras, mineras, empresas públicas y tributos. Los tributos son el 81%, es lo fuerte, es lo grande. Este país y este Estado vive gracias a los tributos y por lo tanto ahí es donde tenemos que meter mucha cabeza, mucha certidumbre, muchas ideas de avanzada y de estructuración en favor de no un plan de gobierno, sino de un plan de desarrollo del Ecuador. Gracias, doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios. Tenga usted un buen día, felices fiestas. Gracias, Jimmy. Saludos, fuerte abrazo.